La historia oficial nos habla de héroes, exploradores y del encuentro de dos mundos. Pero tras esa narrativa brillante, se esconde un pasado mucho más oscuro, marcado por violencia, traiciones y secretos perturbadores que rara vez se cuentan en los libros de texto. Hoy descubrirás 7 hechos inquietantes sobre la conquista de América. Detalles que muestran que aquel encuentro no fue un descubrimiento, sino el inicio de una de las etapas más crudas de la humanidad. Número 1. El verdadero costo de las enfermedades. Uno de los factores más devastadores de la conquista no fueron las armas ni los caballos, sino los virus. La viruela, el sarampión y la gripe llegaron junto con los europeos y se propagaron con una rapidez brutal entre pueblos que jamás habían tenido contacto con esas enfermedades. Algunos cálculos históricos sugieren que hasta un 90% de la población indígena pudo haber desaparecido en ciertas regiones a causa de las epidemias. Ciudades enteras quedaron vacías, culturas milenarias fueron desmanteladas no por la espada, sino por microorganismos invisibles. Y lo más perturbador es que, en algunos casos, la propagación de estas enfermedades fue utilizada como estrategia de guerra. Los conquistadores comprendieron pronto que los pueblos debilitados por epidemias eran más fáciles de someter. Así, antes incluso de que se libraran batallas decisivas, el destino de millones ya estaba marcado por una catástrofe silenciosa. Número 2. La brutalidad de la encomienda. Tras la conquista, la corona española implementó un sistema que, en teoría, buscaba organizar el trabajo indígena, la encomienda. En la práctica, fue una forma de esclavitud disfrazada. Los conquistadores recibían comunidades enteras de indígenas que debían trabajar para ellos en minas, campos o construcciones, a cambio de supuesta protección y evangelización. La realidad fue muy distinta: jornadas extenuantes, castigos físicos y la pérdida total de libertad. Incluso frailes y cronistas de la época, como Bartolomé de las Casas, denunciaron la crueldad con la que se trataba a los pueblos originarios, describiendo escenas de abusos tan sistemáticos que parecían formar parte de un plan para quebrar su espíritu. El sistema de encomienda no solo despojó a los indígenas de sus tierras, también les arrebató su identidad, al obligarlos a adoptar la lengua, religión y costumbres de sus dominadores. Así, la conquista no solo se libró en los campos de batalla, sino también en la vida cotidiana, donde cada día se convertía en una lucha por la supervivencia. Número 3. Las alianzas forzadas y las traiciones ocultas. La conquista de América no se logró únicamente con armas europeas. En realidad, los conquistadores fueron pocos en número frente a los vastos imperios indígenas. Su verdadero poder estuvo en las alianzas forzadas y en las traiciones internas. En Mesoamérica, por ejemplo, Hernán Cortés no hubiera podido derrotar al Imperio Mexica sin el apoyo de miles de pueblos que estaban sometidos por Tenochtitlán y vieron en los españoles una oportunidad de liberarse. Sin embargo, esa liberación pronto se convirtió en una nueva forma de sometimiento. Los españoles utilizaron la división y el resentimiento entre los pueblos para expandir su dominio. Lo que comenzó como alianzas estratégicas terminó en desilusión. Muchos aliados indígenas descubrieron demasiado tarde que habían cambiado un amo por otro aún más despiadado. Y quizá lo más perturbador es que, sin estas traiciones y divisiones, la conquista habría sido prácticamente imposible. Número 4. La destrucción del conocimiento ancestral. Uno de los capítulos más perturbadores de la conquista no se libró en los campos de batalla, sino en los templos y bibliotecas indígenas. Los conquistadores, junto con frailes evangelizadores, destruyeron códices, esculturas y objetos sagrados, considerando que eran obras del demonio. En Yucatán, por ejemplo, el fraile Diego de Landa ordenó la quema de cientos de códices mayas, borrando para siempre una parte invaluable del conocimiento de esa civilización. Lo más inquietante es que aquellos códices contenían saberes astronómicos, matemáticos, medicinales y filosóficos que hoy podrían haber cambiado nuestra comprensión de la historia y la ciencia.
De miles de documentos, apenas sobrevivieron unos cuantos. El resultado fue un silencio impuesto, culturas enteras reducidas a fragmentos, obligadas a olvidar sus propias raíces para abrazar una nueva fe y una nueva visión del mundo. La conquista no solo sometió cuerpos, sino también memorias. Y esa pérdida de conocimiento es, quizás, una de las heridas más profundas que dejó este proceso. Número 5. El oro y la avaricia sin límites. Si algo impulsó la conquista fue la búsqueda de riquezas. Para los conquistadores, el oro no solo era un metal precioso, era el símbolo de poder, prestigio y la llave para ascender socialmente en Europa. Crónicas de la época narran cómo Hernán Cortés y sus hombres quedaron deslumbrados ante los tesoros de Moctezuma, describiendo salas repletas de objetos de oro, plata y piedras preciosas. Pero esa fascinación se convirtió pronto en obsesión. Los pueblos indígenas, que en muchos casos utilizaban el oro con fines ceremoniales y no como acumulación de riqueza, fueron obligados a entregar sus tesoros, a veces incluso arrancados de templos y tumbas sagradas. Quien se resistía, sufría consecuencias brutales. El oro de América cruzó los océanos, llenando los cofres de la corona española, pero dejando tras de sí un vacío de muerte, destrucción y saqueo cultural. Y lo más perturbador es que, para muchos conquistadores, la vida de miles de personas valía menos que una sola barra de oro. Número 6. La esclavitud indígena y africana. La conquista no solo transformó territorios, también redefinió la vida de millones de personas que fueron reducidas a simples instrumentos de trabajo. Aunque la corona española intentó, en papel, prohibir la esclavitud indígena, en la práctica se mantuvo de muchas formas, a través de encomiendas, repartimientos y trabajos forzados en minas y haciendas. Los pueblos originarios fueron obligados a abandonar sus tierras y costumbres para servir en condiciones inhumanas. Y cuando las epidemias diezmaron la población nativa, comenzó otra tragedia, la trata de esclavos africanos. Miles de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus hogares en África y trasladados al continente americano en viajes que eran, en sí mismos, una sentencia de muerte. Así, la conquista abrió la puerta a un sistema de esclavitud transatlántica que duraría siglos y marcaría la historia de todo un continente. El precio del Nuevo Mundo fue pagado con cadenas, sufrimiento y lágrimas que aún resuenan en la memoria colectiva. Número 7. El genocidio cultural y espiritual. La conquista no solo significó la pérdida de vidas y territorios, sino también la transformación forzada de creencias, lenguas y tradiciones. La evangelización fue presentada como una misión salvadora, pero en muchos casos implicó la destrucción de templos, la prohibición de rituales sagrados y la persecución de quienes se aferraban a sus dioses y costumbres. Millones de personas fueron bautizadas a la fuerza, y generaciones enteras crecieron bajo un sistema en el que sus raíces eran consideradas pecado. El impacto fue devastador: lenguas extinguidas, mitologías reducidas a leyendas fragmentadas y una identidad colectiva marcada por la imposición. Aún así, en medio de la represión, muchos pueblos encontraron formas de resistir, mezclando sus creencias con las impuestas y dando origen a un sincretismo cultural que, hasta hoy, revela esa lucha por no desaparecer. Lo más perturbador es que este genocidio cultural no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, profundo y sistemático que todavía se refleja en las heridas abiertas de América. La conquista de América fue mucho más que un encuentro de dos mundos. Fue un proceso marcado por epidemias devastadoras, explotación brutal, traiciones, destrucción de saberes, avaricia desmedida, esclavitud y un genocidio cultural que transformó para siempre la identidad de todo un continente. Estos 7 datos perturbadores nos recuerdan que detrás de los relatos heroicos y las fechas que aprendemos en los libros de historia, existe un lado oscuro que rara vez se cuenta. Un lado que no busca glorificar, sino advertir: la ambición humana puede borrar civilizaciones enteras en nombre del poder y la riqueza.
Y aunque han pasado más de 500 años, las huellas de ese proceso aún siguen vivas en nuestras lenguas, costumbres y en la memoria de los pueblos que sobrevivieron. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿cuál de estos hechos te parece el más perturbador y por qué? Si quieres seguir descubriendo los secretos más oscuros, los misterios históricos y los hechos que cambiaron el rumbo de la humanidad, no olvides suscribirte y activar la campanita. Porque la historia siempre tiene un lado que pocos se atreven a contar.